Ya, señores, y cuando son las 10:30 de la mañana en punto, vamos a presentar a nuestro panel constituyente. Por un lado es Clarisa Hardy, presidenta de directorio del Instituto Igualdad y exministra de Planificación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y también Javiera Petersen, magíster en análisis económico de la Universidad de Chile y directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Bienvenidas ambas. Dos generaciones, dos mujeres fuertes, dos mujeres inteligentes que han logrado abrirse camino en difíciles mundos como son la economía, la política, ¿verdad? Bienvenidas a este 8M. Muchas gracias por estar conectadas con la voz de los que sobran. Muchas gracias a ti, Alejandra. Muy buenos días. Muy buenos días, sí. Qué bueno tenerlas porque queremos conversar con ustedes de distintos temas. Por mientras, solo decir que mi compañera Amy Schneider me está escribiendo desde la cuca, me pone. Te estoy escribiendo desde la cuca para decirte que estoy bien. Así que vamos a ir contándoles también cómo sigue la compañera y como decía Hassan, en un día donde estamos hablando sobre feminismo, increíble que a las compañeras que están en las calles luchando de distintas maneras se las lleven detenidas, increíble. Pero nosotras vamos a conversar sobre... Clarisa, por favor. Alejandra, sí, quería aprovechar saludar a, no sé si está Daniel y al Hassan. Sí, están aquí. Y sí, no pude evitar... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. No pude evitar, digamos, estuve escuchándolo a ustedes sobre el significado de la memoria de las estatuas, lo que puede significar la recuperación de memoria, y pensaba en una mujer que tiene mucho que ver con el Chile de hoy, en donde en la primera línea están las mujeres de la salud, y yo pensaba en la estatua de Eloísa Díaz, la primera mujer que estudió medicina en Chile y que tuvo que hacerlo detrás de un biombo, porque lo que decían en la época es que siendo mujeres se podían distraer los profesores y los estudiantes hombres, y tuvo que hacer su carrera escondida detrás de un biombo. Qué increíble, qué increíble. Sí. Esa, incluso a veces la tenía que acompañar su mamá. Yo me acuerdo que leí su historia y es bien impresionante. Nosotros hemos tratado de que algunos metros, que en alguna parte se recuerde su nombre, porque la verdad, sí, yo creo que ella sí sería una persona que se merece un reconocimiento de ese tipo. De todas maneras. Hay un tema que te parece, Hassan, que tú tomes la palabra porque tú tenías muchas ganas de conversarlo con Javier y con Clarisa, que es el tema de la renta básica universal. Hoy recordamos a las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras, la precarización de la vida, ¿verdad? Y este tema es bien interesante, Hassan. Sí, bueno, que lo fundamental, lo más importante en este día 8M es hacer un reconocimiento al trabajo de cuidados, el trabajo doméstico no remunerado, que al final es un porcentaje importantísimo del producto total de Chile que no se contabiliza. Entonces es de tremenda importancia reconocer que el sistema capitalista entero, y además en Chile, depende del trabajo no pagado de la mujer. Entonces, eso es el problema fundamental que hay que poner en el tapete, y yo creo que en todo el campo de investigación de economía feminista, en todas las movilizaciones por los derechos laborales de la mujer, este tema de trabajo no remunerado es fundamental, y en las recomendaciones de la OIT, ¿no es cierto?, cuando hablan de esos 5 puntos para tratar de enfrentar ese tema, ya está... distintas maneras de resolver con distintas acciones, distintas políticas públicas del Estado. Pero quería preguntar acerca del problema de la renta básica universal, que a veces se describe como una forma de resolver ese problema, que creo que genera sentimientos muy encontrados. Yo en general soy bastante escéptico frente a esa propuesta en específico. Normalmente una buena propuesta cuando está en el pizarrón y cuando se traduce la política, al final genera ciertos aliados muy cuestionables. De hecho, la primera propuesta de renta básica sale de Milton Friedman. Entonces quería preguntar primero, ¿qué opinan acerca de las mejores políticas para hacer un reconocimiento no solamente simbólico, sino real al trabajo no remunerado de las mujeres?
Y dos, que dentro de eso, ¿qué opinan de la renta básica como una de esas alternativas? Quizá empezamos con Clarisa. ¿Tiene propuesta de renta básica? Sí, vamos con Clarisa. Bueno, mucho gusto de compartir el panel, como dicen, con la nueva generación, un trabajo muy importante que has hecho con el observatorio, que yo quiero felicitar, me da mucho gusto compartir contigo. Efectivamente, a mí me tocó ahora coordinar un proyecto en el Centro de Estudios del Futuro de la USACH, en donde proponemos un ingreso básico ciudadano, que tiene la lógica de la renta básica universal, pero para ser muy realistas, para que sea universal va a tomar un tiempo en Chile, por los altos costos que significa. Uno de los elementos centrales, Hassan, dada tu pregunta, es precisamente el que tú señalas, el trabajo invisible, no remunerado, de las mujeres en el ámbito doméstico y que se ha notado mucho más en la pandemia. Una de las razones por la cual es necesario un ingreso básico, que su sola condición de ciudadanía te dé el derecho a contar con un piso de dignidad de ingresos, que iguale las condiciones de todos los que habitan en este país. En materia de seguridad de ingresos, tiene que ver con un reconocimiento a, entre otras cosas, este trabajo. No solo porque yo entiendo, no significa solo reconocerlo y remunerarlo con un piso digno mínimo, sino porque va a romper el estigma de que la mujer debe ser la cuidadora. Porque si lo reciben hombres y mujeres por igual, resulta que el cuidado puede ser, junto con una política pública que lo provea, un espacio en el cual la mujer pueda salir del ámbito doméstico al que se ve forzada hoy día porque no hay alternativa, no hay quien haga ese trabajo de cuidado o lo hace a expensas de un sobretrabajo. Y por lo tanto la renta básica que garantiza un piso mínimo de dignidad y ingresos es además liberador para las mujeres que hoy día están amarradas a los cuidados. Perfecto, Clarisa. Yo creo también que es muy interesante. Javiera, ¿qué es lo que piensas tú sobre la misma pregunta que hizo Hassan a Clarisa? Sí, bueno, primero también me quiero sumar al agradecimiento de la invitación de este panel. En parte, el trabajo que ha hecho Clarisa en poder abrir espacios de participación política para las mujeres también resuena en que nosotros podamos estar haciendo abrirnos espacios dentro, por ejemplo, de la economía, que es un área tan, pero tan machista y que muchas veces no se reconoce de esa forma. Ahora, sobre la renta básica, yo, de la misma forma que Hassan lo mencionó, yo también soy un poco más escéptica sobre este punto. No escéptica primero por si es que esto puede o no puede contribuir para poder reconocer, visibilizar el trabajo de cuidados dentro de nuestra organización social, pero también dentro de un aspecto más general de si es esta política la pertinente para hacer en un país como Chile en cuanto a las desigualdades y el reconocimiento del valor del trabajo como valor. Y yo creo que si bien la demanda por una renta básica universal enarbola cuestionamientos estructurales a la forma en la que el sistema económico ha estado organizado y que ha derivado en una dinámica de privatización de las ganancias y una socialización de los costos, que nos deja hoy día en una paradoja que lo que vemos son aumentos tremendos de productividad y también tremendos avances tecnológicos, pero que solamente parecen traer más desempleo y más desigualdades. Creo que el problema fundamental de la renta básica universal es que solamente aborda una dimensión distributiva, pero ignora la dimensión productiva. Y el ignorar la cuestión productiva en un país como Chile, cuyo principal objetivo de desarrollo en la dimensión económica es el cierre de brechas productivas a través del cambio estructural, tendrá un efecto muy relevante sobre la base material también de una renta básica universal. Entonces creo que volver a
la dimensión productiva y la discusión del desarrollo que el neoliberalismo quitó, sobre todo en estos debates, es muy importante para poder discutir de una forma más holística lo que significaría reconocer el trabajo y reconocer finalmente la organización comunitaria frente a esto. Ahora, particularmente referido a la perspectiva de género, yo creo que reconocer el carácter productivo y socialmente necesario del trabajo doméstico de cuidados y recompensarlos son pasos claves para poder disminuir las desigualdades de género en diversas áreas. Pero si bien la remuneración del trabajo de cuidados podría aumentar la participación de los hombres en estas áreas, es muy poco realista esperar una redistribución significativa entre hombres y mujeres, algo que Claricia mencionó. Es probable que los ingresos de los hombres, a los que los hombres puedan acceder sigan siendo superiores a los que obtendrían dedicándose en tareas domésticas y de cuidados. Y también existe una muy baja participación hoy día de los hombres en el trabajo doméstico, que no solamente responde a factores pecuniarios, y creo que eso uno lo puede ver muy claramente con las cifras del uso del postnatal parental en caso de los hombres. O sea, las cifras son bajísimas. O sea, menos del 0,2% de los hombres hace uso del postnatal. 0,2%. Es ni nada. siquiera, claro, entonces, ni siquiera un 1%. No es nada. Cero. Ni siquiera el 1%. Increíble. Entonces, creo que hoy día esta actual carga hay que poder manejarla de una forma más complementaria, y creo que en ese sentido el marco de las 5 R's que proponen hoy día varios organismos internacionales puede proponer un diseño de política que aborde el problema de la desigual carga del trabajo de cuidados de una forma más estructural, en tanto al poder no solamente reconocerla de una forma de salario, sino que también buscar reducirla, buscar redistribuirla, buscar representarla. Es algo que creo que debe ser base en cualquier política que busque hacer frente a las grandes brechas de género que se viven en el hogar. ¿Clarisa? ¿Sí? ¿Me permiten una reacción a... Primero, yo quiero partir de algo que es el fundamento de la propuesta de este ingreso básico ciudadano. Si algo nos dejó en clara la actual crisis sanitaria y social que vivimos Chile, no la creó la crisis, la dejó visible, la amplificó, es la evidencia de la enorme desprotección de ingresos que hay en los hogares chilenos. Ese es el punto de partida. Hay una estupenda columna el día de ayer, no sé si ustedes la leyeron, de Daniel Matamala, sobre la gran hacienda en Chile. En el fondo, acá el poder del dinero te da poder político, te da poder económico, y es parte de la base de la desigualdad estructural de la sociedad chilena. Lo que hay detrás de la concepción de una renta básica es que independientemente de si trabajas o no trabajas, si eres pobre o no eres pobre, si eres chileno o eres migrante, todo ser humano debe tener garantizada una seguridad básica de dignidad de ingreso en su hogar. Ese es el punto de partida. ¿Cómo damos una señal de cohesión social? A través de un elemento central, que es tener una base de seguridad de ingreso. No es excluyente, sino por el contrario, promotora de una forma de integración al trabajo en que garantice la formalidad del trabajo. Nuestra propuesta combina un ingreso de necesidad básica con un incentivo al empleo, particularmente destinado a mujeres y jóvenes que son los más vulnerables frente al mercado laboral, como una condición básica requiere la formalización del empleo. Esto implica inmediatamente contrato de trabajo con seguridad, términos de la precariedad laboral. Nuestra preocupación es que esto no solo no es contradictorio con mejorar y corregir las desigualdades en el mundo del empleo y de los ingresos, sino sea una base que permita, por el contrario, proyectar con menos estrés, con menos angustia, con reconocimiento de que tienes una base para tomar decisiones y opciones con el mundo del trabajo. No solo esto, es complementario al ejercicio de derechos sociales. Parte de la discusión crítica que hay, precisamente porque la levantó Milton Friedman,
es que esto no desmantela los sistemas de protección social. Esto refuerza los sistemas de protección social. Por un lado, hay que dar la garantía de que haya salud, educación y previsión garantizado como derecho, pero que ellos van a poder ser ejercidos porque tienes una base de seguridad económica mínima que la sociedad te reconoce como tal. Y en Chile en particular, con el nivel de no solo de desigualdad económica, de trato, de dignidad, de abuso, de distribución desigual del poder, este puede ser un factor simbólico y material de cohesión social que acompañe una protección social más integral y el trabajo. Cuesta mucha plata, requiere una reforma tributaria, aviso desde ya. Claro, no eso. es redistribuir lo que tenemos. Exacto. Oye, quiero preguntar algo desde el punto de vista de la ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy abogado, no soy economista. Ustedes Yo son... tampoco. Bueno, pero manejan la economía 10 veces más que yo. Eso te lo aseguro. Pero Entonces, no cuando Javiera dice que ignora esta entrega del... Porque estamos discutiendo la necesidad o no, o lo conveniente o no conveniente de esta renta básica universal o ingreso básico ciudadano, cuáles son los pros y los contras, lo encuentro muy atingente, me parece muy bueno. Cuando Clarisa habla de que no es contradictorio con un sistema de protección social, también me parece lógico. Pero hay un punto que no logro entender por mis propias limitaciones, que es que habla Javiera de que le pone una visión más distributiva, obviamente, e ignora la dimensión productiva. Para el común de la gente, Javiera, no cachamos. ¿Podrías tú darle un toque un poco más facilitador? Sí, porque, o sea, para entenderlo, solamente para entenderlo, no quiero, si quieren justificarlo, pero no entenderlo. ¿Por qué dices tú eso? Y ese elemento, por favor, explícalo así como para mí, para un niño bien chiquitito, ¿sí? Y lo segundo, con lo que dice Clarisa también respecto de la contradicción o no con el sistema de protección social que tiene que ir amarrado, obviamente, que es lo que además estamos pensando algunos como constituyentes de poner en los derechos sociales en la nueva Constitución. Sí, lo primero, yo voy a decir que en este país se ha querido limitar el discurso económico diciendo que la economía es solamente patrimonio de los economistas, y particularmente de los economistas hombres, y hay que avanzar a poder dejar eso de lado, y que finalmente el discurso y el debate económico es algo tan englobante en la vida de todas y todos que en verdad no hay que haber estudiado y hacer toda esta carrera de economistas para poder estar inmerso en estas discusiones. Así que cerrando eso, lo productivo lo refiero y voy a hacer esta referencia un poco al discurso hoy día que existe sobre el concepto de desarrollo. Desde que se empleó el neoliberalismo y que el neoliberalismo ganó en las discusiones económicas, el desarrollo ha sido sinónimo de la reducción de la pobreza y un mejoramiento de la condición individual desde el sustento de una estructura productiva existente. ¿Qué significa esto? Significa de poder seguir perpetuando que, por ejemplo, Chile siga sin tener una base productiva extractivista. Vamos a seguir fortaleciendo las ventajas hoy día comparativas que tiene una economía pequeña y que tiene grandes recursos naturales. Y este discurso que ha dejado de lado una dimensión que históricamente ha sido muy central para poder entender el desarrollo, que es la productiva. Previo a este acuerdo neoliberal existía un amplio consenso que definía desarrollo como una transformación de esta estructura productiva, es decir, cómo los países aprendían a hacer cosas nuevas y aprendían a intercambiar cosas nuevas con el mundo, desde una construcción y acumulación de las capacidades colectivas sociales que resultaba en transformaciones de la estructura social, por ejemplo, la urbanización, los cambios en las relaciones de género, el fortalecimiento del poder del trabajo, etc. Pero, bueno, y sin ser sorpresa, obviamente, el discurso que predomina hoy día de desarrollo en el país es neoliberal y, por lo tanto, esta fase productiva queda muy fuera. Y, de hecho, yo creo que esta limitación del discurso de desarrollo puede constituir un freno súper importante a las aspiraciones de transformación que hoy día las mayorías ya han venido instalando hace tiempo. O sea, porque sin esta dimensión productiva, las demandas en materia de derechos sociales, derechos laborales, medioambientales,
en derechos en cuanto a equidad de género, aparentan soluciones que pasan por encima de la estructura que da origen a estas mismas demandas. Especialmente cuando la defensa del modelo actual se da sobre todo desde la defensa de esa misma estructura, de las instituciones económicas que la sostienen, por ejemplo, la Constitución y de las políticas que lo reproducen. Y de hecho, no es raro empezar a ver que hoy día los sectores que quieren mantener el status quo económico son justamente sectores que nos están diciendo, ¿saben? Parece que no es tan malo que sigamos produciendo cobre y recursos naturales. Eso en verdad hoy día va a hacer que Chile podemos seguir avanzando en la senda del desarrollo de esta manera. Entonces, en cuanto a esta crítica de que la renta básica universal para un país, de nuevo, cuyo principal objetivo desde la dimensión económica del desarrollo tiene que ser la transformación productiva, creo que no incorporar esta dimensión, porque Clarisa bien dice, la propuesta que ellos hicieron desde la USACH tiene una parte de incentivos al trabajo. Claro. Pero esos incentivos al trabajo no tienen ninguna determinación sectorial. ¿Incentivos del trabajo dónde? ¿Vamos a perpetuar la base productiva que hoy día mismo tenemos? ¿O vamos a promover, por ejemplo, los sectores que son intensivos en conocimiento, etcétera, etcétera? Esto no digo que se pueda complementar, por supuesto que se puede hacer, se puede mejorar. Ahora, el tema presupuestario también no es menor. O sea, yo no soy de las que creen que en verdad el presupuesto de un país es igual al presupuesto de una casa. Eso es mentira. Eso es el mayor mito que quieren meternos los economistas hoy día en Chile. Pero creo que hoy día los mayores esfuerzos presupuestarios del orden de 10% del PIB, 11% del PIB, debiesen ir destinados a una transformación profunda de la base productiva que permita una generación estructural de mayores y mejores ingresos, con, por supuesto, una dimensión de todas las otras brechas sociales que existen. Y solamente para terminar acá, todos los ejemplos que se dan sobre casos exitosos de la renta básica universal se dan en países que ya han vivido esta transformación productiva, que no tienen que hacer grandes transformaciones productivas. Y eso es fundamental para ver cuando uno quiere proponer una propuesta de economía, de propuesta de política económica, tiene que ver finalmente cuáles son las diferencias en los estadios de desarrollo, las diferencias históricas y las diferencias políticas para ver si es pertinente o no al caso de la realidad de nuestro país. En Facebook siempre es un agrado escuchar. Siempre es un agrado escuchar. ¿Qué cosa, Hassan? Siempre está un agrado escuchar a la Javiera, principalmente porque estoy siempre de acuerdo. ¡Patúo! ¡Patúo, claro! Me gusta escucharlo porque piensa igual que yo. Oye, voy a leerles algunos comentarios del público. En Facebook, Miguel Ángel Hermosilla dice: saludos a las compañeras, trabajadoras y luchadoras del mundo unidas. Los millones que no caben en los textos de la historia oficial. En YouTube, Gloria Garay dice: por eso deben tener una renta las mujeres que se dedican a educar y cuidar a sus familias. Gracias a ellas pueden estudiar y trabajar los demás. Salarios para ellas. En Twitter, Roberto dice: se les pasó el susto, tenemos que volver a las calles. El 18 de octubre hasta Luxich habló de renta mínima de 500.000. ¡Qué fragilidad de la memoria cuando se les pasa el miedo! Saludos a todos en los que sobran. Clarisa, ¿querías decir algo o Hassan quiere preguntar? No, pero ya quería preguntar más bien. Ya, bueno, dale. Ya. Lo que dijo Javiera, ya, lo inteligente, los argumentos la ha dado ella, solamente quiero reformular eso en manera de pregunta. Entonces, como dicen los abogados, para mayor claridad, ¿ya? Efectivamente, son dos tipos de renta básica que uno podría imaginar, ¿ya? Y son dos tipos que son distintos por monto y por paquete. En términos de monto, ¿ya? Hay un tipo de renta básica que es un pago muy bajo, ¿ya? Y eso termina siendo una especie de subsidio al trabajo precario. Porque al final lo que pasa es todos reciben ese monto súper bajo y además para poder sobrevivir tienen que ir al mercado laboral y los empleadores entonces pueden pagar un salario más bajo porque saben que igual los trabajadores van a poder vivir la vida mínima y no van a morirse de hambre, digamos, ¿no? En comparación hay una renta básica que no es un subsidio al trabajo precario, es una alternativa al trabajo precario. Es tan alta la renta básica que los trabajadores dicen: yo no voy a ir a ese trabajo tan precario, y por ende los empleadores están obligados a pagar un salario más alto, ¿ya? Entonces son completamente diferentes.
una propuesta de monto bajo, que es un subsidio al trabajo precario, y un pago mucho más alto, que es una alternativa. Y eso es lo mismo en lo que mencioné de paquete, porque hay una versión de la renta básica que es una alternativa a los derechos sociales. Es una renta básica que se ocupa porque hay un presupuesto limitado y entonces quitan financiamiento de los derechos sociales para pagar una renta básica y la gente usa ese dinero para comprar en el mercado privado derechos sociales, ¿ya? Y la otra alternativa es una renta básica que es un complemento a los derechos sociales, donde el Estado financia todos los derechos sociales y más encima financia un pago a todos los ciudadanos. Entonces, son efectivamente dos tipos de renta básica. La baja, que es subsidio al trabajo precario y es una alternativa a los derechos sociales. Uno que es alta, y la renta básica alta es entonces complementario a los derechos sociales y es una alternativa al derecho al trabajo. Entonces, mi pregunta a la Clarisa es, si al final los presupuestos son limitados en el contexto de Chile, y yo concuerdo con la Javiera que al final es un mito que el límite presupuestario es súper restrictivo, pero igual es real, sobre todo en un país chiquitito en vías de desarrollo como Chile. ¿Es factible pensar, con toda la dificultad política y la dificultad económica, en una renta básica del segundo tipo, que es alternativa al trabajo precario, que es complemento a los derechos sociales? Y no es un tremendo riesgo que en el debate político chileno colonizado por los empresarios, el debate sobre renta básica se transforma desde el segundo tipo de renta básica en el primer tipo de renta básica. Eso es lo que me preocupa de verdad. Bueno, es una pregunta con muchas afirmaciones, Hassan. Debo contar, por ejemplo, que mientras estábamos preparando el proyecto, quiero hacer una aclaración. Internacionalmente existe un solo concepto de renta básica universal en el sentido de ingreso básico ciudadano, que no tiene nada que ver con la renta básica asociada al empleo precario, que es la propuesta de los ingresos mínimos y que es la que, cuando estábamos terminando de redactar la propuesta, levantó Sutil, el presidente de la CPC, una vez más pidiendo que se subsidien a los empleos de más bajos ingresos a la empresa. Perfecto. Tajantemente, eso no es la renta básica universal en ninguna parte del mundo. Entonces firmémoslo. Quiero ahí, por favor, poner el acento, Clarisa, para que no se confundan. Son dos proyectos que no tienen nada que ver uno con el otro. Nada que ver. Uno es la propuesta que hace el mundo empresarial, que una vez más le pide al fisco que le pase plata para levantar los bajos salarios del trabajo. Eso hoy día existe. Hoy día el ingreso mínimo tiene un subsidio estatal. Esta no tiene nada que ver, y salimos de inmediato diciendo, esta tiene que ver con el debate que está puesto hoy día en la Unión Europea. Incluso hay en este momento un debate en la Unión Europea para que para cada país, si logra recoger firmas suficientes de sus ciudadanos para ponerlo como debate de la Comisión Europea, la discusión de una renta básica ciudadana. Por eso importa el concepto ciudadano, está fuera del mercado laboral. No, lo vuelvo a repetir. Es trabajes o no trabajes, seas hombre o mujer, tengas la edad que tengas, salvo que llegas a la edad de jubilar y que tienes que tener una pensión básica universal. Esto recorre desde el nacimiento hasta la edad de jubilar. Por lo tanto, también la reciben los niños y niñas del país. ¿Cuál es la dificultad? Lo que señalaba Hassan. ¿Cómo articulamos esta dimensión de la protección de los ingresos con un debate a fondo de un modelo de desarrollo que cambie el modelo productivo, que genere empleo, pero en un mundo en que el modo de trabajar está cambiando? Este debate se instaló en Europa precisamente porque ya no vamos a volver a vivir el mundo que conocimos del trabajo. La incertidumbre en el ingreso del trabajo es tan alta
que a lo menos la protección social se tiene que dar una base de seguridad para que tú no seas una vez más víctima de los fenómenos que están ocurriendo mundialmente y que en Chile están agravados. Por lo tanto, la pregunta es otra. No es cuántos recursos tengo, Castán o Javiera, es qué tipo de sociedad quiero tener, cuáles son mis prioridades y a partir de eso debato qué tipo de carga fiscal requiero para hacerla posible. Esto pasa por una deliberación política, no por la decisión del ministro de Hacienda con el presupuesto disponible. Y por eso aclaro, este es un debate estructural y radical que apela a cómo queremos vivir y convivir en Chile y hacer del debate tributario no un debate de cuánta plata tengo, es para qué tipo de sociedad quiero tener los recursos que quiero tener y cómo protejo los ingresos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país en un mundo laboral incierto, cuando esto va a tomar un tiempo largo de reestructuración en el modo de trabajar. Reconocer el trabajo invisible de las mujeres tiene que ser hoy o mañana. El agotamiento de las mujeres hoy día por el exceso de trabajo y cuidado no tiene reconocimiento. Lo puedes poner en la Constitución como requerimiento, como marco. Tiene que darle una traducción en política pública. La renta básica puede ser la manera de empezar a reconocer el cuidado. ¿Cómo protejo a la infancia? Perdón, pero hoy Piñera trata renta básica de la niñez. No, perdón, pero dentro del discurso de Piñera hoy, la forma de reconocer el trabajo es que las mujeres podamos hacer teletrabajo. Cuando por favor, es parte de nuestra precarización y de lo que está diciendo Clarisa, de nuestra explotación finalmente, de ese trabajo que hacemos de forma generosa, claro, y que ellos le llaman amor. Pero por favor, es trabajo, es trabajo y debe ser por tanto reconocido. Javiera, tengo que irme a pausa, pero si quieres responder algo, tiene que ser, te doy un minuto. Me voy a pasar un minuto, que ya estoy pasada 2 minutos, de hecho. Ya, no, muy rápido sobre lo que planteaba Clarisa. O sea, yo estoy muy de acuerdo en salirnos del esquema que generalmente se nos ha querido instalar sobre cómo dar los discursos presupuestarios. Eso, por supuesto, hay que salirse de ese marco. Sin embargo, la discusión hoy día pertinente también tiene que ser si es que la mejor forma para dar esta seguridad social y seguridad de ingresos es a través de la renta básica universal o el concepto general. Y en general se ha argumentado que la demanda por pleno empleo, que sería como la contraposición a la renta básica universal para poder asegurar los ingresos, sería un objetivo hoy día recesivo o quizá medio utópico, porque la automatización está finalmente cambiando las formas de trabajo y reduciendo la demanda por trabajadores, y de este modo la mejor forma es redistribuir a través de un ingreso básico universal. Y quiero decir solo 2 cosas aquí. Primero, la idea de que las máquinas van a reemplazar al trabajo es tan antigua como el capitalismo mismo. O sea, Willy Wonka ya nos mostró eso en la película, claro. Y eso ha seguido así siempre. Y el cambio tecnológico, y esto no hay ningún dato que hoy día demuestre que esto está siendo distinto. Ningún dato. Ahora, el cambio tecnológico ciertamente puede ser muy disruptivo en algunos trabajos, pero el fenómeno de la pérdida de empleo en ciertos sectores más productivos y la absorción de este empleo por otros no ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia. O sea, lo que ha ocurrido es que usualmente esta migración de empleo va hacia sectores con peores condiciones laborales y peores salarios, pero no hay ninguna razón tecnológica que haga que dichos sectores tengan que ser así. Entonces creo que tampoco hay que asumir como dado las fenómenos que hoy día está enfrentando finalmente el mercado laboral, primero porque no hay ningún dato que realmente afirme que esto va a ser así, y segundo porque la actual división del trabajo también es resultado de un patrón de demanda y de consumo que se basa en una desigualdad estructural de ingresos. Entonces creo que mezclando esto hay que también resultar en conclusiones que pueden ser un poco más generales frente a cómo abordar lo productivo en una estrecha relación con lo distributivo. Me parece fantástico que quizás no nos vamos a poner... Claro, quizás hoy es un debate pero estamos debatiendo sobre cómo lo vamos a reconocer. Una parte tan importante de la producción del país, que finalmente es el trabajo doméstico y de cuidados, ¿verdad? Me parece maravilloso que estemos teniendo hoy, en el siglo XXI, ¿verdad?, esta discusión.
y no estemos hablando de pastillas anticonceptivas según las encíclicas papales como leí la semana pasada. Esto es lo que tenemos que discutir hoy, justamente. Clarisa Hardy, Javiera Petersen, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Realmente un debate con altura de miras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy Muchas bien. gracias. Y antes de irme, yo me voy a